7 de la mañana con 14 minutos y el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, se encuentra con nosotros para conversar en estos minutos sobre los últimos hallazgos y descubrimientos en torno al COVID-19. Buenos días, doctor. Gracias por estar aquí en este espacio. Buenos días. Saludos a toda la teleaudiencia de Ecuador TV. Muchas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos. Bueno, ¿se puede o no se puede contaminar o contraer la enfermedad del COVID-19 a través del aire? Mire, este es un conocimiento antiguo respecto a otros patógenos respiratorios. Por ejemplo, la tuberculosis. Se conoce que cuando una persona tose, estornuda o habla, hace un aerosol y en esos aerosoles hay pequeñas gotitas y hay grandes gotitas. Las pequeñas gotas generalmente caen rápidamente al suelo por su peso, pero hay pequeñas gotas de menos de una micra que pueden tener virus, que pueden tener patógenos y permanecer más tiempo. Este conocimiento que se recupera, que probablemente está ocurriendo con el COVID-19, lo que tiene que hacer es orientarnos de forma fundamental a que las medidas de precaución que estamos tomando tienen que ser practicadas de forma rigurosa y se refiere especialmente a los espacios cerrados. Está conocido ya que los espacios cerrados, mal ventilados, en donde la gente no usa mascarilla, hay mayor probabilidad de transmisión en este sentido. Hay una serie de conocimientos que van apareciendo en la medida que evoluciona la pandemia y es necesario estar atento al conocimiento científico para hacer los ajustes necesarios e indispensables frente a la evolución. Lo que observamos al comienzo en Wuhan, en Corea, en Asia y en Europa ya va tomando características diferentes en otras áreas del mundo. Claro que sí. Doctor Aguilar, entonces deberíamos pensar que este tema del contagio del coronavirus por aire estrictamente se refiere a áreas que no tienen circulación de aire, áreas cerradas especialmente, porque si alguien sale a la calle, ¿puede ser que contraiga la enfermedad? En la calle hay menos probabilidad porque hay más aire circulante, se dispersan estas condiciones con todo el aire circulante que hay, pero sí en espacios cerrados, y esto tiene especial implicación para el trabajo público. Las oficinas deben tener, los oficinistas deben tomar especiales precauciones, usar siempre la mascarilla, de preferencia mantener aireadas las habitaciones, abiertas las ventanas para producir corrientes de aire. Y creo que es importante mantener la restricción de eventos como conciertos, cines, eventos religiosos, en donde se acumule una cantidad importante de personas en locales cerrados y no ventilados. Esa es una observación importante y desde luego fortalecer la idea de que tenemos que seguir usando la mascarilla. Claro que sí, en este sentido es muy importante el cuidado que la ciudadanía pueda tener frente a esta enfermedad, tomando en cuenta que desde la semana anterior, por ejemplo, una buena parte de los servidores públicos han retornado a sus puestos de trabajo, a sus oficinas, y frente a esta realidad, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tener en cuenta? Hay que fortalecer la práctica de lo que conocemos como el triángulo de la vida. El incremento de personal trabajando de forma presencial hace dos cosas. Aumenta primero la presión del transporte público, que el transporte público ocurre en ámbitos cerrados, como los medios de transporte, los buses. Hay que tomar en cuenta que ahí hay elementos de uso común, apoyos, una serie de cosas que pueden aumentar la transmisión. Mantener el uso de la mascarilla, el lavado de manos, portar gel antiséptico debe ser como parte de nuestro atuendo, usar el gel antiséptico siempre que se toque un elemento de uso común, mantener el uso de las mascarillas. Creo que es importante recalcar algunos elementos. Por favor. En el Ecuador, en el manejo de la pandemia, en los últimos momentos hemos visto algunas acciones contradictorias. Nos dicen, salgan, muévanse, reactivemos la economía, vamos a las playas próximamente,
pero también hay que decir que estamos en el peor momento de transmisión. Quito está en una situación francamente epidémica, hay que decirlo de ese modo, y que tiene que haber una responsabilidad social en la mantención de estas medidas preventivas, pero también tiene que haber un ajuste y un fortalecimiento de las acciones específicas de salud pública que requieren una mayor vigilancia. Hasta ahora queda debiendo como acción de salud pública el desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica. El aumento de movilidad, el aumento de actividades con contacto social implica también tener algunas acciones específicas de salud pública que permitan la contención de la transmisión del virus. El Ecuador ha incrementado desde que inició julio más de 2,000 casos. Quito tiene más de 60% de mortalidad incrementada. Hay cantones de la Amazonía ecuatoriana que están con altísima transmisión. Estamos en una situación de curso epidémico y tenemos que actuar en consecuencia. Es indispensable hacer un ajuste de las medidas de prevención y control de la pandemia en este momento. Claro, y estas decisiones atraviesan por las medidas que se puedan adoptar más adelante por parte de las autoridades que dan seguimiento al desarrollo y a la presencia de la enfermedad en el país. El desarrollo de estas enfermedades que tienen altísima velocidad de transmisión implica también hacer un monitoreo muy adecuado, muy preciso y un ajuste de medidas. Eso es parte de enfrentar una epidemia de esta naturaleza. Entonces, el incremento de actividades de movilidad debe ir también con un ajuste de nuevas medidas de prevención. Por ejemplo, en Quito hay que decir, estamos en el momento de mayor peligro en la transmisión. Hay que practicar las medidas de forma más adecuada. Hay que evitar reunirse, hacer fiestas y evitar esa movilidad. Y tiene que haber un compromiso de parte de las autoridades de fortalecer las acciones de campo. Hasta ahora el Ministerio de Salud se ha centrado en la atención de los enfermos, en las medidas de atención directa, de hospitalización, de terapia intensiva, pero queda pendiente desarrollar las actividades de detección de casos sospechosos, el aislamiento de los casos sospechosos y el trabajo en las comunidades y en los barrios. Hay algunas preocupaciones importantísimas en términos científicos. Hay datos que muestran que la transmisión del COVID puede estar ocurriendo hasta en 50% con personas asintomáticas. Hay algunas condiciones que muestran que, por ejemplo, en España 5% y en Estados Unidos 10% de personas hicieron una segunda infección de formas mucho más graves. Entonces, estos elementos científicos que muestran la mayor gravedad de esta fase pandémica exigen un ajuste, exigen un fortalecimiento de acciones de salud pública mucho más precisas y más intensas, porque lo que viene probablemente puede ser peor que lo que hemos vivido hasta hoy. Doctor Aguilar, un reciente estudio realizado por científicos a nivel mundial encontraron pacientes con lesiones cerebrales asociadas al virus, las cuales pueden causar complicaciones neurológicas como inflamación, apoplejías, psicosis y delirio. ¿Usted está al tanto de este tipo de descubrimientos en torno a los efectos del COVID-19 en la salud humana? Uno de los elementos que se está observando es que mientras más circula el virus, al parecer se diferencian distintas poblaciones de este virus que van tomando características distintas. Esta puede ser una característica, puede ser un elemento que aporte para este aparecimiento. Por ejemplo, vimos el síndrome inflamatorio en niños, están apareciendo síndromes neurológicos. Recordemos que estamos frente a un virus nuevo. Todavía estamos conociendo, apenas vamos 6 meses de conocimiento del virus y en la medida que más circulación veamos, situaciones distintas van a ir apareciendo y nuevos datos sobre su afectación clínica
y su comportamiento epidemiológico van a aparecer. Todavía estamos en un proceso de conocimiento y este es un elemento que nos orienta a estar atentos sobre el comportamiento para poder hacer los ajustes necesarios. Pero yo insisto que es indispensable tener acciones más enérgicas en el área de salud pública, en el área de salud colectiva, porque ese es un área que está muy deficiente aún en la respuesta en el Ecuador. Claro, progresivamente iremos conociendo eventuales más efectos que presente esta enfermedad. ¿Hay un punto a través del estudio científico que se pueda determinar en qué momento se llega a conocer realmente un virus como este? No hay una precisión en ese sentido, solamente cuando hay un tiempo significativo, hay estudios científicos que puedan documentar los distintos comportamientos y esto generalmente va a ocurrir en años. Lo que estamos viendo hoy es la primera fase de la pandemia. Esto va a durar varios meses, varias semanas. Es necesario un proceso de adaptación de la convivencia con el virus. El virus está circulando de forma comunitaria. Hay que hacer los ajustes en el comportamiento social, fortalecer la disciplina social por un lado, pero fortalecer las acciones de salud pública y de respuesta integral del Estado frente a lo que estamos observando. Insisto que esto no es una cuestión que va a terminar en semanas o meses. Esto va a tener un largo tiempo de duración hasta disponer de una vacuna que atenúe y que proteja a algunos de los grupos más vulnerables. Una cuestión importante que hay que decirle en el Ecuador es que estas diferencias se están mostrando. Por ejemplo, en el Ecuador hay una mortalidad muy alta de personas más jóvenes. Aquí la mortalidad no solamente es de mayores de 65 años y de personas con enfermedades crónicas. Están muriendo personas jóvenes de 40 años para arriba y principalmente varones. Entonces, son elementos que tenemos que tenerlos muy en cuenta porque el comportamiento en cada zona, dependiendo de las condiciones socioeconómicas, va a ser diferente y eso tiene que tener atención especial y ajustes precisos en el manejo. De acuerdo, doctor Aguilar, ya para terminar este espacio de entrevista, mucho se ha hablado, por ejemplo, de varias alternativas para enfrentar o tratar de frenar el tema del COVID-19, entre ellos, por ejemplo, el uso del dióxido de cloro, que mucho se ha discutido durante estas últimas semanas. ¿Cuán efectivo puede ser o es solamente un mito en torno a una eventual cura que podría significar el dióxido de cloro frente al COVID-19? No, la angustia de la gente frente a una enfermedad que no tiene tratamiento, que no tiene vacuna, que es una enfermedad mortal, hace que se busquen una serie de cosas y la gente acaba creyendo cualquier cosa. Lo del cloro es charlatanería, pero de la más grave, porque esta es una sustancia muy tóxica. Hasta hoy, científicamente, no hay ningún medicamento, producto natural, de medicina alternativa que reduzca la transmisión o que impida el desarrollo de la enfermedad. Solamente el uso de corticosteroides en casos graves, en casos que están hospitalizados, con respirador, con problemas pulmonares, se ha mostrado que se ha reducido la enfermedad, que se ha reducido la mortalidad de la enfermedad. Pero eso ocurre en casos graves, de personas que están hospitalizadas y son tratamientos exclusivos de las personas que están manejando terapia intensiva. Es la combinación de corticosteroides con anticoagulantes. Es todo lo que hay. El resto es charlatanería pura y hay que alertar a la comunidad que muchos de estos productos, como el cloro, son productos tóxicos no aptos para el consumo humano. Ahí es necesario llamar a las autoridades y especialmente ARCSA que se pronuncie y que haga control sobre los falsos medicamentos que pueden causar mucho más daño a la población. De acuerdo, doctor Aguilar, muchas gracias por la información compartida en este espacio. Buenos días. Gracias, Saludos igualmente. cordiales.
Gracias, que tenga un buen día. Agradecemos al doctor epidemiólogo Marcelo Aguilar por ofrecernos su punto de vista en torno a esta nueva información relacionada al impacto que puede tener el COVID-19 en la salud humana.